Muy buenos días. Hoy quería comentarle los tips más importantes de la última conversación que tuvimos sobre infección urinaria con el doctor Eric Leidens desde el Perú y que es muy importante tomar en cuenta. Estos tips más importantes de toda la conversación fueron los siguientes. Primero, que la infección urinaria en el niño es una de las infecciones más frecuentes que se presentan en la edad pediátrica y se dice que representan casi un 10% de todas de entre el 7 y el 10% de todas las infecciones en los niños por debajo de los 7 años, siendo más frecuentes las infecciones en las niñas y que los niños antes de los 7 años, pero siendo más frecuente en los varones por debajo del año de edad. O sea que en los niños muy pequeños las infecciones urinarias son más frecuentes en el varón, mientras que de ahí por encima de esa edad van a prevalecer en las niñas por el hecho de que presentan una uretra más corta y mayor propensión por la cercanía con el recto, etcétera, y la mayor posibilidad de infección. Segundo, que las infecciones urinarias son sumamente importantes diagnosticarlas a tiempo, corregirlas a tiempo, orientarlas a tiempo, porque estamos previniendo sobre todo la posibilidad de un daño renal. A veces la infección urinaria es el primer síntoma o la primera luz que nos orienta a detectar una malformación urológica y que la podemos diagnosticar, corregir y evitar lesiones a futuro en un niño que está creciendo para evitar problemas posteriores. Tercero, que la vía de infección casi siempre en la mayoría de los casos va a ser la vía ascendente. La infección por vía hematógena básicamente va a estar presente en el neonato, pero de resto la vía de contaminación del árbol urinario es por la vía ascendente y sobre todo por gérmenes que se encuentran en la cercanía, sobre todo provenientes de la región anal, rectal, etc. Cuarto, que es sumamente importante, que para el diagnóstico debe tenerse en cuenta la buena recolección de la orina, que existen varios métodos: la mitad del chorro, el uso de la bolsa recolectora, la punción suprapúbica y el cateterismo vesical. De todos ellos, el gold estándar para hacer un diagnóstico preciso va a ser la punción suprapúbica. Sin embargo, los otros métodos los podemos utilizar y saber que más de 100.000 colonias en la mitad del chorro y en la bolsa, teniendo en cuenta que esas recolecciones deben ser procesadas antes de la hora, porque ya después de ese periodo, pues da la posibilidad de falsos positivos, etc. Tercero, que los pacientes menores de un año, sobre todo los lactantes, casi siempre se acompañan de síntomas generales, de mal estado general y requieren tratamiento con el niño hospitalizado. El resto, la mayoría de las veces, va a requerir básicamente un tratamiento por vía oral y un seguimiento. Otra cosa importante, que la mayoría de las infecciones urinarias simples y sin ningún problema pueden ser tratadas entre 5 o 7 días con manejo por vía oral con algunos de los antibióticos que se usan según la preferencia de cada zona o de cada hospital o de cada centro, que puede ser cefalosporina, amoxicilina con ácido clavulánico o el uso de la nitrofurantoína o el trimetoprim sulfametoxazol, o en casos de uso parenteral tenemos los aminoglucósidos. Otro aspecto importante es que siempre al detectar una infección urinaria deberíamos realizar al menos una buena exploración física, buscando otras malformaciones o algunas alteraciones, o sobre todo trastornos funcionales como el estreñimiento y disfunciones vesicales, que a veces son la causa de que se presenten infecciones recurrentes y que nos pueden repercutir a posteriori en un daño renal. A veces realizar un ecosonograma y descartar alguna malformación a nivel renal o a nivel ureteral o a nivel vesical pues nos ayuda, y tenerlo en cuenta es importante para prevenir futuras lesiones. Otra cosa importante es que el uso profiláctico de antibióticos, incluso en los reflujos leves y en las infecciones leves, el uso profiláctico por largo tiempo no ha demostrado que sea de gran utilidad y más bien nos puede traer como consecuencia
la resistencia bacteriana. El otro aspecto importante es que la causa principal en el 95% de los casos es la Escherichia coli, y que la Escherichia coli existen varias cepas que puede dar diferentes manifestaciones, y eso hace que pueda prevalecer las infecciones en determinados niños más que en otros. Lo otro importante es que las pruebas de imagenología se dejan para aquellos casos recurrentes. Ya cuando el caso es recurrente debe ser referido a un especialista, y ese especialista por lo general determinará algunas funciones renales como la proteinuria, la albuminuria o la osmolaridad urinaria, etcétera, otras pruebas interesantes para detectar algún daño renal. Pues quizás sea necesario en esos pacientes con infecciones recurrentes, que no es más que la presencia de más de 2 infecciones en un periodo de un año, o de más de 3 infecciones simples en el periodo de un año. Eso trae como consecuencia que deberíamos profundizar un poquito más, y los estudios de elección básicamente serían el DMSA para detectar cicatrices renales, la uretrocistografía, y actualmente se utiliza la uretrocistografía guiada por ecosonografía, o sea, la uretrocistografía ecosonográfica, que se usa con medio de contraste, que está muy en boga, que es un método menos agresivo, menos radiación del paciente y con resultados bastante similares a la uretrocistografía convencional, pero sin la exposición radiológica, que en el niño es importante a tener en cuenta. Con esto les digo que todas estas pruebas son en búsqueda de malformaciones urológicas y la detección de reflujo vesicoureteral, que es una de las causas importantes de infecciones recurrentes, de daño renal, y por supuesto a tener en cuenta para evitar en un futuro un trasplante renal, un deterioro renal progresivo que nos vaya a empeorar el problema. Entonces, de allí la conclusión de que las infecciones en el niño son importantes, hay que diagnosticarlas a tiempo, hay que tenerles en cuenta que pueden ocasionar daño renal severo a posteriores, y que se debe hacer el seguimiento de todas estas infecciones.